Y ahora, desde el Global Azure 2026, demos la bienvenida a Elías Manchón, arquitecto de soluciones en la nube y seguridad, y a David Oliva, profesional más valioso de Microsoft en tecnologías para el desarrollador. De manera especial, Elías y David nos presentarán Azure Arc, gobernando entornos híbridos con seguridad, monitorización y gestión centralizada. Elías y David, bienvenidos a su casa. En comunidad, juntos lograremos más. Sí, hola, hola. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches nuestras, buenos días Bueno, vuestros. buenas tardes. Muy bienvenidos, Elías y David. Mucho gusto y gracias por estar aquí. Un placer como siempre. Repetimos Gracias este a año en vosotros. mi caso, así que encantados de estar aquí y poder compartir con la comunidad, compartir con toda la parte de Latinoamérica nuestro conocimiento y, como digo siempre, haciendo fuerte el español, el castellano, como un idioma importante para la comunicación. Tal cual, Pues qué gusto tenerlos por aquí, David, de vuelta. Elías, por primera vez tenemos la oportunidad de coincidir. ¿Qué tal? todo muy bien, nada, listo para presentar la nueva sesión. Ya he visto que han estado los compañeros Fernando y Raúl en la sesión anterior hablando de inteligencia artificial y bueno, todo no va a ser IA, ¿verdad? Hay que hablar de todo un poco y en este caso, bueno, pues nosotros hemos traído una sesión para hablar de gobernanza unificada y bueno, a ver qué tal. Súper. Bienvenidos desde ya y antes de comenzar, ¿desde dónde se conectan en el mundo? ¿Arrancamos? No se escuchaba lo último. Sí, pues, creo que no me escuché. Vale. No, lo último no es vale, Elías, vale. Sí, Venga. vamos a empezar y antes de eso, si quieren, pueden compartir desde qué lado del mundo se conectan para arrancar de esa manera. Ahora en la presentación de la primera slide lo comentamos y comentamos Listo. porque no estamos juntos. Vale, pues vamos allá. Vale, pues comienzo yo. Soy David Oliva, estoy en Madrid, España, desde hace muchos años ya aquí en Madrid. Soy CTO y responsable de toda la parte de preventa dentro de la unidad de Microsoft Cloud en Devoteam, España. Y soy MVP de Microsoft desde el año 2023 en la categoría de desarrollo y tecnologías, ¿vale? A mi lado me acompaña Elías Manchón, que es compañero mío de hace muchos años, área manager de la parte de seguridad, además Microsoft MCT de Microsoft y concretamente reside en Alicante, también en España, ¿vale? Exactamente. Pues nada, comenzamos, ¿vale? Con la sesión. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Azure Arc, gobernanza unificada, como bien habéis presentado al comienzo de la sesión. Bueno, y lo primero, un momentito. Es que no me ahora, perdonad que no me avanzaba la slide. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Vale. En primer lugar, ¿a qué se enfrentan las compañías? ¿No? Pues un poco se enfrentan al desafío híbrido, ¿de acuerdo? Complejidad distribuida. Las empresas básicamente luchan por controlar entornos que se extienden pues más allá de la nube, ¿de acuerdo? No sé, por propio centro de datos, múltiples nubes como puede ser AWS, Google Cloud y el Edge, ¿vale? ¿Qué ocurre con todo esto, con esta complejidad distribuida? Pues bueno, pues por un lado, como estamos comentando, nos enfrentamos a sistemas dispersos, hay una falta de visibilidad debido a que el crecimiento orgánico de la propia compañía, básicamente los sistemas han ido creciendo según el crecimiento de la propia compañía y al final, pues, ¿qué ocurre? Que este descontrol al final termina en una falta de esta visibilidad. Dificultad básicamente en entender los propios sistemas con los que cuentan, ¿de acuerdo? Por otro lado, una cosa muy importante son los silos de información. La falta de visibilidad, que hemos comentado anteriormente, desemboca en estos silos, ¿vale? Nichos, básicamente, que provocan fricciones orgánicas dentro de la propia compañía, entre los propios equipos, ¿vale? Por otro lado, otro punto interesante también es el tema de la deuda técnica. Es un concepto que cada vez pues, está tomando una mayor relevancia. ¿Y qué es esto de la deuda técnica?
pues es soluciones que se construyen inicialmente para dar respuesta a unos requerimientos y conforme la compañía ha ido avanzando en el tiempo, esta solución se intenta modernizar, pero no se consigue, ¿vale? Al final, pues ocurre que esta información reside desde y para este sistema en exclusivo. Por tanto, no hay posibilidad de poder compartir esta información o extraerla desde otros sistemas, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos en cuanto a esta complejidad distribuida? Pues riesgos de seguridad, ¿vale? La naturaleza de los propios sistemas que están distribuidos por varios centros o varias nubes ocurre que implica una mayor superficie de ataque y, por tanto, la complejidad para protegerlos con múltiples herramientas, pues crece. Por otro lado, la latencia, el rendimiento, ¿vale? Y las experiencias de usuario de estas aplicaciones se ven mermadas, como es lógico, ¿vale? Debido a la dispersión pues, de las diferentes cargas de trabajo que los componen. Y por último, la regulación muy en boca, ¿no? Pues en sectores como la banca, ¿vale? Hay mucha dificultad de modernizar estas aplicaciones y, bueno, dar el paso a la nube debido a la soberanía de los datos, ¿no? No es tan fácil para ciertos sectores coger y extraer los datos de sus propios centros de datos y llevárselo a la nube, aunque, por ejemplo, estemos hablando de la región en Europa, ¿no? Que prácticamente la GPRD se cumple, ¿no? Pero hay propios sectores que estas cosas las tienen muy, digamos, complejo de sacarlo y tienen que almacenarlo en su propio centro de datos. Entonces, como podéis observar, no es un problema realmente de infraestructura, es un problema de control, de pérdida de control, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los objetivos clave de las organizaciones? ¿Dónde van o cuáles son las aspiraciones de las organizaciones en cuanto a estos sistemas distribuidos? Pues básicamente se mueren, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, por gestionar estos entornos, unificar la gestión de recursos, ¿vale? Que están fuera de Azure como si fuesen nativos en el propio Azure. Es decir, como si estuviéramos hablando de un único plano de control, ¿vale? Por otro lado, modernizar sus instalaciones y activos, actualizar la infraestructura legacy sin necesidad, por ejemplo, de migrarla inmediatamente al cloud, digamos como si fuese un primer paso, ¿vale? Vamos a ver. Aquí lo importante de este objetivo principalmente es que le damos la capacidad a las distintas organizaciones de que puedan seguir manteniendo esa inversión que se hizo en el pasado en esos CPDs, pero les damos una herramienta, que es la que presentaremos en la demo, para poder tomar el control. A mí me gusta mucho esta herramienta porque nos da esa visibilidad, nos da esa gobernanza, nos da esa gestión de dispositivos como cuando hay que actualizar todos los portátiles de la compañía, que existen herramientas como Intune, pues en este caso para máquinas como servidores o bases de datos, pues tenemos Azure Arc más especializado, pero sí que nos da esa visión, ese caso de uso o ese problema a resolver para ser responsable de IT desde un punto de vista de que tenga todo centralizado. Efectivamente. Perdón, Elías, De eso, al final se trata precisamente, como tú me estás hablando, se trata de unificarlo todo. Veremos un símil que a mí me hace mucho gracia, lo veréis, y al final es gobernarlo todo. Gobernar todos los sistemas bajo un único pane of glass, como dicen los ingleses, ¿no? Un único panel de cristal y desde ahí pues tenerlo todo unificado. Bueno, otro punto importante en este caso es, como comentábamos, asegurar y gobernar el entorno digital distribuido, ¿vale? Es decir, queremos aplicar seguridad y cumplimiento de forma homogénea, ¿de acuerdo? Y que sea consistente para todos los entornos. Es decir, no tener directivas en una aplicación para un sistema, otra directiva. Al final eso se vuelve ingobernable porque tenemos que estar actualizando y gestionando diferentes sistemas de seguridad con diferentes directivas, ¿de acuerdo? Intentamos huir de eso. Y por último, pues acelerar los procesos y aumentar la productividad, ¿de acuerdo? Se trata de reducir fricción operativa, ¿vale? Y sobre todo, tiempo de gestión, ¿vale? Vamos a intentar ahorrarnos, ¿vale? Esos dos factores que son importantes, pues, en un departamento de IT. Vale. En este sentido es importante, aunque muchos de vosotros probablemente no hayáis oído hablar, ¿no? A corto plazo sobre lo que es Azure Arc. Azure Arc nació en el año 2019. O sea, es una solución de Microsoft ya consolidada en el mercado, ya consolidada en el stack de Microsoft. Y
Y es cierto que sigue suscitando muchísimo interés entre la gente que lo va conociendo. De hecho, una de las labores que también nos atrae a nosotros aquí, nos atraía que hayamos presentado esa charla, es precisamente eso, es darlo a conocer, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de los tipos de recursos a monitorizar, pues tenemos servicios como Kubernetes, tenemos servicios externos que los podemos controlar. En ese sentido, también generamos ese inventario unificado y podemos aplicar a todos esos recursos que vamos conectando a Azure Arc, pues Azure Policy, Defender for Cloud y tener un control de toda esa configuración de forma centralizada, ¿vale? ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos que con Azure Arc convertimos cualquier recurso en un recurso de Azure, ¿vale? Efectivamente, además es importante una cosa, si alguien busca, la pregunta es ¿qué es Azure Arc? ¿Vale? Si alguien busca cuál es la sigla, ¿no? ¿A qué se refieren esas siglas ARC? Que yo también me he hecho la misma pregunta cuando empezaba en este mundo y quería pues conocer y saber, porque, bueno, pues Arc no es un acrónimo, no son las siglas de un producto, ¿vale? De varias palabras. Es el nombre del producto, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Lo más curioso es que si buscáis la sigla de ARC no significan nada, es el propio nombre del producto, ¿de acuerdo? Como... Se me queda un poco bloqueada la presentación. A ver, un momento. De momento no has pasado. Ahora. Ya. ¿Has vuelto para atrás? Sí, pero es que no pasa hacia adelante. Ahora. Vale. Este es el símil, ¿vale? Que a mí me gusta hacer porque es bastante divertido. Para comparar lo que es Azure Arc, bueno, pues con el mundo de Tolkien, ¿no? Del Señor de los Anillos. Un anillo para gobernarlos a todos. Es un símil divertido, ¿no? Pero si profundizamos un poco, tiene cierto parecido, ¿vale? El anillo único es Azure Arc. Extiende el plano de control de Azure a cualquier entorno que tengamos en nuestra compañía, ¿vale? Es nuestro plano de control. Por otro lado, la tierra media, ¿qué sería en este caso? Pues los diferentes entornos que tenemos en on-premise, entornos locales, y las diferentes nubes, como puede ser, por ejemplo, AWS, Google Cloud o Edge, ¿vale? ¿Y qué son los reinos dispersos? Precisamente los recursos no gobernados, ¿vale? Esos son los de los que hablábamos antes y que establecen nichos dentro de nuestra compañía, ¿vale? Básicamente, vamos a centralizar, gracias a Azure Arc, ese gobierno, ¿vale? Vamos a darle visibilidad y vamos a poder controlar esos recursos, ¿vale? Sin importar de dónde estén, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues ¿cómo potencia, ¿no? Las capacidades, cómo podemos potenciar las capacidades con Azure Arc? Bueno, en primer lugar, el inventario y control global, ¿de acuerdo? Azure Arc permite de una forma gestionar toda la infraestructura desde un único plano de control, como decíamos, independientemente de donde esté su ubicación, ¿vale? Básicamente, como decimos, es un inventario centralizado y capacidades como etiquetado, por ejemplo, búsqueda y automatización básica, facilitando gestiones homogéneas de todos los entornos. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos va a proporcionar, en primer lugar, Azure Arc simplemente por descubriendo lo que son los recursos que tenemos dentro de nuestra compañía. Por otro lado, en segundo lugar, gobierno de seguridad a escala, ¿de acuerdo? Permite aplicar de forma centralizada, como hemos dicho antes, las mismas capacidades, ¿de acuerdo?, de gobierno y seguridad que podemos utilizar en Azure sobre cualquier otro recurso que sea nativo dentro de la propia nube, independientemente, además, de donde esté localizado. ¿Qué ocurre? Que esto parece que no, pero evita, ¿vale?, la gestión, como en muchos departamentos de IT sufren, la gestión manual, recurso a recurso, ¿vale? Y evidentemente, que también como comentábamos antes, evita la necesidad de utilizar herramientas diferentes, ¿vale? Imaginaos tener dentro de nuestra compañía especialistas en las diferentes herramientas que estamos utilizando. Bueno, pues con esto lo que vamos a hacer es acelerar la curva de aprendizaje y ahorrarnos, ¿vale?, lo que es, pues, ahorrarnos tener diferentes perfiles en nuestra compañía que conozcan diferentes herramientas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en este caso podríamos aplicar, en el caso de la gestión de seguridad, pues podríamos aplicar Azure Policy, como ya conocéis algunos, o Blueprints para asegurar el cumplimiento de toda la infraestructura, no solamente pues de las cargas que tengamos en Azure. En tercer lugar,
evidentemente, la automatización e integración y paneles de monitorización, ¿de acuerdo? Nos va a permitir acciones, ¿vale? De forma consistente y, por tanto, que se pueda repetir en cualquier entorno, como puede ser los runbooks, Azure Automation, Data Manager, como lo veremos en la demo. Bueno, pues nos va a permitir integrar recursos locales en todo el ecosistema de Azure, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, servicios del tipo Azure Monitor, Sentinel o Defender for Cloud. Vamos a poder implementar herramientas nativas de Azure en cuanto a seguridad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y en el caso también de administración, para todos estos sistemas que están descentralizados, no son de Azure. Y por último, y no menos importante en este punto, en este tercer punto, vamos a tener una visibilidad unificada de toda nuestra infraestructura, ¿de acuerdo? En cuarto Sí. lugar, Con esto, Elías, acabamos con la tesitura de tener que conectarnos a 18 máquinas virtuales para llegar a las efectivamente, bases de datos que están allí perdidas en una máquina que nadie recuerda dónde está, ni nadie recuerda cómo conectarse. Creo que exacto. es bastante potente. Además, por sí solo documenta, ¿de acuerdo? Como tú bien estás diciendo, porque, no sé, tenerlo todo bajo un mismo plano de control, poder acceder a un único panel y ver toda la infraestructura que tienes, sin ir, como tú bien dices, o máquina por máquina, o irte a un documento donde resulta que una máquina está aquí, porque evidentemente no te vas a conectar, o sí, si tienes 200 máquinas, no vas a ir conectándote una por una o a herramientas diferentes para ir, ¿no? Monitorizando esas máquinas. Digamos que, por otro lado, ese inventariado, ¿no? Del punto 1 nos va a documentar nuestra propia infraestructura, ¿de acuerdo? Bueno, y en cuarto lugar, los servicios de Azure en cualquier lugar. Esto, más adelante lo volveremos a comentar, pero mucha gente pasa por alto esta característica y es muy importante porque Azure Arc, permite también, además, ejecutar determinados servicios de Azure fuera de Azure, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que me voy a llevar un app service y en vez de ejecutarlo en Azure, ¿vale? En vez de desplegarla en Azure la voy a poder desplegar en mi entorno on-premise. ¿Por qué? Gracias a que Azure Arc se basa o se apoya en clústeres de Kubernetes que pueden ser desplegados en nuestra infraestructura local y, por tanto, correr dicha infraestructura en nuestro bare metal, ¿de acuerdo? Vale. Aquí ya... Esto es para asustarlos, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí. Pero bueno, simplemente para que os hagáis una idea, ¿vale? De los servicios que se pueden habilitar, por ejemplo, en lo que son clústeres de Kubernetes, ¿vale? Es uno de los puntos fuertes de Azure Arc y como veis, podemos extender esos servicios, como estoy comentando, a este tipo de recursos, ¿de acuerdo? Casi todos los servicios, por no decir todos, de gobierno, de gestión, de seguridad, se pueden utilizar en nuestra infraestructura, ya sea local o en otras nubes, ¿vale? Mientras que la interfaz que en Azure, en cualquier plataforma, vamos a tener la misma interfaz, ¿de acuerdo? Es decir, por lo que podéis ver, unifica y simplifica la operación sobre estos recursos. Como hemos comentado en la slide anterior, uno de los puntos más interesantes, bueno, pues es la capacidad de desplegar servicios de Azure fuera de Azure, como podéis comentar, como podéis ver. Esto sería, por ejemplo, todos los servicios que se habilitan desde el punto de vista de Kubernetes. En la siguiente slide vamos a ver esos mismos servicios, ¿de acuerdo? Pero ya desplegados en propios servidores en on-premise, ¿de acuerdo? Pues como podéis ver aquí, tenemos Defender for Cloud, podemos utilizar Azure Data Manager para actualizar nuestras máquinas virtuales, por ejemplo. Podemos utilizar también Azure Log Analytics para recopilar métricas, como veremos en la demo, y recopilar en lo que son también eventos del propio sistema operativo, ¿vale? Podemos también utilizar Azure Sentinel como herramienta como herramienta SIEM, como ya sabéis, ¿vale? Para poder monitorizar a nivel de seguridad esas máquinas que están corriendo en on-premise. Cualquier, no sé, evento de seguridad o un incidente de seguridad lo podemos tener controlado gracias a Sentinel. Bueno, hay muchísimos servicios que se habilitan gracias a la integración de Azure Arc, ¿de acuerdo?
Bueno, hasta ahora hemos comentado cómo gobernar, ¿vale? Y vamos a volver a hablar otra vez para que no se quede, o sea, que podemos ir un paso más allá, ¿vale? Porque también permite ejecutar, otra vez, lo vuelvo a decir, servicios de Azure, fuera de Azure. Lo repito mucho porque la gente no se queda con la otra parte, la de monitorización, la de proyectar esa infraestructura en on-premise en Azure, pero digamos que bidireccional en algunos casos, ¿vale? También podemos llevar servicios de Azure a nuestro entorno local. Por tanto, ARC es un habilitador de servicios, ¿vale? De servicios PaaS en cualquier plataforma sobre Kubernetes. Por ejemplo, en el primer módulo que estamos viendo allí, es SQL Managed Instance, ¿vale? Si este servicio lo habilitamos en ARC, es un servicio PaaS de Azure, ¿vale? De base de datos, que se puede ejecutar, como hemos comentado, en la propia infraestructura. Y lo importante es que no es un SQL Server tradicional, no es una máquina virtual que se ejecuta con una instancia de SQL dentro, sino que es una SQL, es un Azure SQL MI desplegado, ¿vale? Fuera de Azure. Por tanto, se puede desplegar en cualquier infraestructura manteniendo la compatibilidad con SQL Server, ¿vale? Bueno, pues ¿qué valor aporta en este caso? Pues modernizar sin migrar, ¿vale? Podemos modernizar nuestra infraestructura, la capa lógica, ¿vale? Dentro de nuestra infraestructura local sin tener que migrar, ¿vale? Lo que estamos comentando antes, el control de datos, la soberanía de los datos, ¿vale? Sobre todo en sectores que hemos comentado de la banca. Es decir, básicamente tienes un PaaS en tu infraestructura y los datos siguen estando en tu CPD. Por otro lado, lo que es los app service, que también los he comentado antes como ejemplo, sobre Kubernetes, ¿vale? ¿Qué representan? Pues aplicaciones web, como conocéis, APIs, se pueden implementar APIs a través de las app services. ¿Y qué ocurre? Que esto, pues, otra vez, pasa como antes, se puede ejecutar en Kubernetes fuera de Azure, para ser gestionada también desde Azure, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, las Custom Location, ¿vale? Que es, digamos que es una capa de abstracción en la cual, bueno, pues permite que lo que es la infraestructura de Azure vea nuestro entorno como si fuese una región más, ¿de acuerdo? Traduce nuestro centro de datos en una extensión de Azure, ¿vale? Bueno, estos son un poco un resumen, ¿vale? De lo que serían, pues, los beneficios estratégicos. En primer lugar, un plano de control único, como hemos estado hablando hasta el momento. Por otro lado, extensión a entornos híbridos y multicloud. No nos quedamos solamente en lo que es el entorno local, sino que podemos abarcar las diferentes nubes, ¿vale? Y por último, la migración de servicios PaaS al centro de datos. Ese servicio, ¿vale? Digamos que esa segunda pata de Azurear que extiende, ¿de acuerdo? Lo que son algunos de los servicios PaaS a nuestro entorno local, ¿vale? Sin tener que, como hemos dicho antes, sin tener que migrar. Podrías. Dime. Porque no, vamos a lo importante. Muchos de los que están viendo la sesión y tendrán dudas, creo que podemos pasar a la siguiente slide y acelerar un poco, que vamos mal de tiempo, para contar sobre todo la parte de que os estarán preguntando es, ¿y esto cuánto cuesta? Vale, venga, vamos a ello. Y verlo funcionar. De acuerdo. Bueno, pues fíjate, la siguiente slide era cuánto cuesta, ¿vale? Para empezar, el coste, cuando hacemos onboarding de ARC, ¿de acuerdo? De Azurear, digamos que el coste es cero. Empezamos por una conexión gratis, lo que es el plano de control de ARC, el inventariado de esas máquinas, no cuesta nada. ¿Qué es lo que cuesta? Pues cuesta las capacidades extendidas que podemos utilizar sobre esa infraestructura una vez que ya la hemos proyectado dentro de Azure, como puede ser el parcheo, ¿de acuerdo? La configuración y utilizar, por ejemplo, también servicios avanzados de pago, como puede ser Defender, los Analytics, ¿vale? Para monitorizar nuestra infraestructura, Sentinel, como hemos comentado, o incluso lo que hemos dicho, lo de habilitar servicios de datos en este caso, como puede ser SQL MI, Azure SQL MI, para poder ejecutarla dentro de nuestro propio entorno local. Eso es por lo que vamos a pagar, pero no por la conexión, ¿de acuerdo? No tiene coste de entrada. Pues a más de uno seguro que le ha dado una alegría y las ganas de poder probarlo, porque si el coste es
pequeño y en algunas de sus funcionalidades está gratis, seguro que a algunos le interesa poder probarlo. Pues si quieres, Sí. ¿por qué no pasas a la demo y lo mostramos? Venga, vale, vamos a ello. A ver, un momentito, voy a quitar. Un segundín, que tenía por aquí yo la pantalla preparada. Vale. ¿Ve mi pantalla, no? Vale. Bueno, pues en primer lugar, la demo consta de lo siguiente. Vamos a ver monitorización de una máquina que ha hecho onboarding dentro de Azure RC. Básicamente tenemos un Hyper-V, he montado un Hyper-V dentro de mi máquina, ¿de acuerdo? Y tenemos un Windows Server 2025 corriendo dentro de ella, ¿vale? Fijaos que aquí está la máquina con conexión a Internet. Bueno, el caso es que esta máquina tiene instalado lo que es el agente de ARC. Luego lo veremos al final de la sesión, cómo se hace un onboarding de una máquina, pero que es muy sencillo, como podéis ver, una máquina, ¿vale? Un 2025 normal y corriente y hemos hecho un onboarding de ella. A ver, que tengo 2 millones aquí, vale. La primera parte de la demo, monitorización, ¿vale? ¿Cómo conseguimos que ARC monitorice nuestra máquina, ¿vale? Que está en on-premise. Básicamente, después de hacer el onboarding en Azure ARC, lo que hacemos es configurar los diferentes data collection rules, que son unos artefactos dentro del propio Azure, ¿vale? Que lo que hace es extraer esa información de la máquina a través del AMA, del agente de monitorización, extrae esos datos y los lleva a un Log Analytics. En este caso, Elías, sí. ¿por qué no haces un poquito de zoom con la ruleta? Seguramente a alguno le agradezca. Un segundito. ¿Mejor? Mejor. Vale. Ahí, perfecto. Básicamente, los DCR lo que están haciendo es gestando datos de la máquina virtual. En este caso tengo 3. Uno de ellos se habilita solo cuando configuras lo que es el Virtual Machine Inside, ¿vale? Automáticamente lo crea la propia plataforma. Otro es para recopilar eventos de la propia máquina. Simplemente son eventos de Windows, ¿vale? Y ahora os contaré para qué. Y por último, este CT que también se crea a la hora de habilitar el tracking el tracking de cambio, ¿vale? De la propia máquina virtual, es para monitorizar precisamente lo que está ocurriendo dentro de la máquina a la hora de instalar aplicaciones, no sé, servicios que se caen, que se vuelven a levantar. Todo eso queda monitorizado a través del propio monitor, ¿de acuerdo? Estos son los 3 DCRs, como he dicho. Si queréis podemos abrir, por ejemplo, el de eventos para que lo veáis cómo es. Simplemente tenemos, por un lado, la fuente de datos, que nuestra máquina, la fuente de datos, qué es lo que voy a recoger y dónde lo voy a llevar, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a recoger de la máquina y dónde lo voy a llevar? En este caso son los registros de eventos de Windows, ¿vale? Aquí tenemos, como podéis ver, y ahora veremos para qué los estoy recopilando, ¿vale? Son eventos de sistema en estos 4 facilities, ¿vale? Y los estoy llevando, un segundito, los estoy llevando a un Log Analytics Workspace, ¿vale? Que es uno de los 2 que tengo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Estos 3, sobre todo el DCR este de aquí y el de abajo, los estoy utilizando para crear lo que son alertas, ¿vale? Las alertas de la propia, o sea, con la propia plataforma estoy creando mis propias alertas basadas esas alertas, sus condiciones están basadas en lo que son consultas KQL dentro de ese Log Analytics, ¿de acuerdo? Para que me extraigan en el momento en que se ejecutan cada cierto tiempo, cada 5 minutos. Y bueno, pues si por ejemplo, en el caso de las métricas de la máquina, estoy recopilando, o sea, estoy alertando en el caso de que, pues, si os dais cuenta aquí la condición, ¿vale? Ahora tendríamos que entrar en cada una de ellas. Por ejemplo, podemos ver la del porcentaje de CPU. Si nos vamos a la condición, veremos, ¿vale? Que esa alerta se va a disparar cuando el porcentaje de utilización de la CPU supere el 80%, ¿vale? Son alertas de métricas, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, aparte de esas alertas de métricas, que son interesantes, son importantes, hay una
que me gustaría mostrarla, que es esta de aquí, ¿vale? Que es capaz también, o sea, esta alerta lo que va a hacer es monitorizar incluso eventos internos de la máquina, no solamente métricas de plataforma, porque podéis decir, bueno, pero es que la monitorización ya no la da la plataforma, es sencillo, sí, pero bueno, también vamos a ser capaces de monitorizar cualquier servicio crítico dentro de la máquina, como puede ser, por ejemplo, un servicio de SQL. En este caso, yo estoy utilizando lo que es el spooler de impresión, ¿vale? Como ejemplo. Si nos vamos aquí y yo lanzo, fijaros, este es mi servicio, está running, ¿lo veis? Si yo ahora cojo y lo paro, no lo vamos a ver casi en tiempo real, pero esto a los 3-4 minutos, aquí, en este panel se disparará una alerta. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Vamos a avanzar con la demo y dentro de 4 o 5 minutos volvemos otra vez a... Aquí es importante lo que estás mostrando, sobre todo porque, como siempre nos gusta decir, sobre todo a ti y a mí, Azure se convierte en un portal de consulta, ¿vale? Que además se puede extender con un Grafana para llevar toda esta monitorización de forma más visual o con algún dashboard con Power BI. Hay muchas opciones, ¿vale? Pero aquí, como siempre nos gusta decir, Azure debe ser un portal de consulta, no un portal de trabajo. Para eso existen, pues, la infraestructura como código, existen otra serie de acciones y, por ejemplo, pues también en los últimos tiempos está Azure Copilot Agent, que también nos facilita esa gestión y esa interlocución con el propio portal de Azure, pero de una manera muchísimo más amigable y muchísimo más cómoda. Pero como siempre me gusta y Elías estará muy de acuerdo conmigo, el principio del menor privilegio es lo que nos da esa facilidad para que el control y la gobernabilidad de la infraestructura dentro de Azure quede reducida al mínimo, puesto porque las personas, por desgracia, siempre tendemos a ese descontrol y esa mala gestión de los recursos y no convertir Azure en una caja de juguetes de los niños, como suelo decir, sino que sea un cajón ordenado en el que nosotros podamos entrar, gobernar, ver, organizar y simplemente monitorizar, ¿vale? Ok, estaba aquí iniciando sesión porque tenía las ventanas preparadas, ¿de acuerdo? Pero con el tiempo vuelve otra vez pedir inicio de sesión. Vale, vamos a avanzar, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros que lo que he dicho, he tumbado un servicio, ¿vale? Si yo ahora ejecuto fijaros que ya me sale esta sentencia KQL, esta consulta KQL, me devuelve, ¿vale? Digamos que el print spooler, el estado en el que está, ¿vale? Fíjate que ahora me salta que ha sido parado. Bueno, pues dentro de un tiempo, o dentro de 3-4 minutos, veremos cómo se refleja aquí la alerta. Mientras tanto, vamos a avanzar, ¿vale? Aquí estaba hablando de un poco también de otra parte importante es el inventariado de lo que hay dentro de la máquina. Esto también se habilita a través del DCR que habéis visto antes, ¿vale? El change tracking y el inventory, podemos ver qué es lo que tiene instalada la máquina. La máquina que está en on-premise o está en otra nube. Lo podemos ver aquí, ¿vale? Este es nuestro inventariado, ¿vale? Lo que es el tracking, lo que está ocurriendo dentro de la máquina, pues no sé, eventos que se están ejecutando, servicios que se levantan, servicios que se paran, alguien que instala algo en la máquina, todo va a aparecer aquí, ¿de acuerdo? Esto es importante también. Otra cosa importante, lo que hemos comentado, las actualizaciones de Windows, ¿de acuerdo? Fijaros que yo puedo programar mi máquina para que periódicamente se haga una actualización, se haga un assessment de si falta alguna actualización e incluso se instale. De hecho, fijaros que esta máquina, por ejemplo, en el History yo puedo acceder y puedo ver lo que ha ocurrido en el tiempo, ¿vale? Con las diferentes actualizaciones. Como podéis ver, aquí tengo una de ellas que, bueno, 3 de 3 se instalaron, ¿vale? Hay fallos también porque la máquina ha estado parada y no ha podido ejecutarse. ¿Cómo se consigue esto? Utilizando una configuración de mantenimiento. Desde aquí puedo configurar lo que sería la configuración de mantenimiento, le puedo decir cuándo quiero que se ejecute esa configuración. Por ejemplo, en este caso se ejecuta todos los días, básicamente a las 2 de la tarde, hace esa assessment y si es necesario actualiza, ¿vale? La máquina, como podéis ver aquí en el histórico. Más cosas que ver. El tema de protección de la máquina con Defender for Cloud, ¿de acuerdo? Me está dando un poco de error esto. Vamos a ver pues, si podemos ver los planes. Y mientras tanto voy a ir aquí a... Vale, aquí está. Directivas de seguridad que he habilitado dentro de lo que es Defender. Pues fijaros que lo que es por defecto, cuando tú haces onboarding de Defender for Cloud en tu tenant, automáticamente se habilita
el Microsoft Cloud Security Benchmark, ¿vale? Ahora lo veremos, aunque no aparezca aquí, se habilita. Aparte de ese, yo también he habilitado el Esquema Nacional de Seguridad Español. ¿Lo veis? Está aquí habilitado. Bueno, pues ahora cuando vuelva, cuando vuelva a los otros ajustes, estoy aquí, fijaos que el Foundational CSPM, como he dicho, que no estaba activado, aquí sí que aparece activado por defecto, y el Defender CSPM, que es el avanzado, el Cloud Security Posture Management, también está habilitado, ¿de acuerdo? Además de eso, y lo más importante, estoy protegiendo mi servidor, ¿de acuerdo? Mi servidor que está en on-premise, lo estoy protegiendo con el segundo motor de Defender for Cloud, que es protección en tiempo real de las cargas de trabajo. Fijaros que están las bases de datos, están las cuentas de almacenamiento, pues yo estoy protegiendo mi ARC server, ¿de acuerdo? Más cosas que podemos mirar por aquí. Fijaros, al habilitar no es ni más ni menos que una directiva, una policy de Azure. Cuando tú habilitas desde Defender for Cloud, habilitas el Esquema Nacional de Seguridad Español, automáticamente se ejecuta un proceso en la trastienda y te crea esta directiva y aplica, ¿vale?, al scope que tú le hayas dicho dentro de del propio Defender for Cloud. Esto es automático, tú aquí no tienes que hacer nada. ¿Qué podemos ver? Pues fijaros, dentro del Defender for Cloud, dentro del cumplimiento regulatorio, fijaros que yo ya tengo por un lado Microsoft Cloud Security Benchmark, que es el que os he dicho, que se activa por defecto al hacer onboarding de Defender for Cloud, pero además tengo el que he habilitado manualmente, ¿vale? Si le doy aquí, me cargará en un segundito y veremos todo lo que son las recomendaciones del Esquema Nacional de Seguridad y veremos si cumple o no cumple con nuestros recursos que yo le he dicho, ¿vale? Vamos a ir pasando. Mientras tanto, porque si no, no nos va a dar tiempo. Vamos bien, nos quedan 10 minutos, 8 minutos. Vale. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, podemos irnos a lo que es Defender for Cloud. Nos podemos ir a las recomendaciones, ¿de acuerdo? Y fijaos aquí en las recomendaciones, me va a aparecer mi máquina, ¿de acuerdo? Aquí está mi máquina con las recomendaciones. Fijaros, estoy en la parte de las vulnerabilidades, me sale una. Las vulnerabilidades aquí en Defender for Cloud, por decirlo de alguna forma, son un poco burdas, son de plataforma, ¿de acuerdo? Normalmente aquí vamos a ver parches que le faltan a la máquina, y poco más, ¿de acuerdo? Algo de, no sé, si la red está expuesta o si la máquina tal. En cuanto a vulnerabilidades, malas configuraciones sí que vamos a ver, porque aquí es donde aparecen las recomendaciones que yo he habilitado, tanto las del Esquema Nacional de Seguridad como las del Cloud Posture Management Service, el básico o el fundacional, ¿vale? Lo tenemos aquí. Fijaros que me salen 162 recomendaciones, sumando las del Esquema Nacional de Seguridad y las del CPMS propio de Microsoft, ¿vale? Estas son recomendaciones, pero no son vulnerabilidades internas de la máquina. Es importante aclarar esto, ¿de acuerdo? No son vulnerabilidades internas de la máquina, la gente lo confunde. Estos son, digamos que son recomendaciones que las directivas anteriores implementan en una policy, ¿de acuerdo? Y luego lo que hacen es compararlas o escanearlas con la máquina y ver dónde no se ha aplicado, básicamente. Pero no están entrando dentro de la máquina para ver cuáles son esas vulnerabilidades. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue con un agente que se llama, el guest, se llama guest, ¿vale? El agente. Básicamente, esta extensión es una extensión, es un agente. Es el Azure Machine Configuration, se llama así, y esta extensión por defecto ya viene instalada cuando hacemos onboarding de estas máquinas ARC. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de máquinas virtuales nativas de Azure, hay que instalarlas de forma manual, ¿de acuerdo? Y esto realmente es lo que consigue que escanee la máquina internamente en el propio sistema operativo, ¿vale? Y eso sí que, digamos que publica esas vulnerabilidades en la plataforma de seguridad de Microsoft. ¿Dónde? ¿Dónde lo publica? No es en Defender for Cloud, no perderlo. Las publica aquí, ¿vale? Fijaos que las publica en el panel de seguridad, ¿de acuerdo?, del propio Microsoft. ¿Por qué? Porque Defender for Cloud, for Server, cuando activamos esa
ese servicio de seguridad sobre nuestros servidores, automáticamente lo que está instalando dentro de nuestras máquinas virtuales es un Defender for Endpoint, ¿vale? Es un Defender for Endpoint, pero con capacidades avanzadas, ¿de acuerdo? Ocurre que ese Defender for Endpoint automáticamente su sitio donde él publica las vulnerabilidades de la máquina y las recomendaciones de seguridad es en el panel de seguridad de Microsoft. Como podéis ver aquí, donde están el resto de productos de la suite de Microsoft 365 Defender. Aquí sí que tenemos ya las propias vulnerabilidades internas de la máquina. ¿Lo veis? Aquí aparece todo el listado, todo el elenco pues eso, de recomendaciones, y aquí tenemos más chicha, como se suele decir, para ver más cosas, salud de la máquina, cuándo se ejecutó el último scan, ¿vale? Tenemos muchísimas más cosas, incluso incidentes y alertas que pueden ocurrir dentro de nuestra máquina o cualquier tipo de ataque, ¿vale? Aquí va a saltar y nuestro SOC va a tener pues todos los eventos, toda la correlación de eventos, en el caso de que tengamos también, por ejemplo, otros productos como puede ser Defender for Office o, no sé, Defender for Identity, todo va a estar correlacionado aquí porque no deja de ser un XDR, ¿vale? Y por tanto vamos a ser capaces pues, de avanzar con nuestras investigaciones de seguridad, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, básicamente no tengo nada, pero bueno, tengo mi máquina otra vez inventariada, ¿vale? Con el software, también tengo los missing aquí tenemos vulnerabilidades dentro de la máquina, pues parches que no se han instalado o las propias aplicaciones, ¿vale? Que también tienen vulnerabilidades y quedan todas listadas aquí, ¿de acuerdo? Yo cada vez que lo veo me sigo asombrando porque al final te da, desde un único sitio, te da la visibilidad de poder gestionar todas las actualizaciones de esos dispositivos que están conectados o interconectados con Azure Arc y sobre todo la capacidad y lo importante de todos estos servicios de Microsoft, que al final están viendo como toda la parte de gobernanza y seguridad, la tendencia es que las grandes compañías o medianas compañías tengan distintos cloud. Y lo que está haciendo Microsoft y la apuesta que está haciendo Cara es, vale, yo te hago un producto propio, pero yo no me caso solo con los recursos de Azure en este caso, sino que lo que yo monto es multicloud y puedes utilizarlo en cualquiera de las nubes que estés utilizando. Efectivamente, así es. Sí, señor. Bueno, y como último paso, vamos a ver cómo se hace onboarding de una máquina en on-premise, ¿vale? Simplemente dentro del panel de Azure Arc nos venimos aquí, le damos a Onboard Existing Machines, ¿vale? Y desde aquí nos va a salir un asistente, bueno, para crear lo que es nuestro script, ¿vale? De onboarding. Simplemente le vamos a decir en qué recurso quiero que esa máquina aparezca, en qué región, bueno, pues le ponemos la región. ¿Qué más? Seleccionamos el sistema operativo, porque ya puede ser Windows o Linux. Podemos elegir el tipo de sistema operativo. ¿Por qué? Porque dependiendo del sistema operativo que cojamos, nos prepara un script u otro. Evidentemente, no es el mismo. Por otro lado, si vamos a conectar a la instancia SQL, esto es importante. Método de conectividad, si es a través de la propia máquina que va a internet, o sea, va directamente a inscribir la máquina a través del endpoint público o a través de un private endpoint, ¿vale? Como sabéis, los suyos utilizan un private endpoint. Yo soy del equipo del Blue Team, por tanto, siempre tenemos que asegurar al 100% nuestra infraestructura y que el tráfico no pase por Internet. Y además, bueno, pues si queremos utilizar un proxy, en el caso de que en nuestra red tengamos proxy, si queremos utilizar un gateway, una RC gateway, es importante en el caso de que queramos publicar o queramos acortar, ¿vale? Porque cuando tú ejecutas el script, se conectan muchísimas URLs. Si queremos simplificar esas conexiones, podemos utilizar una RC Gateway. Y la autenticación, ¿vale? Puede ser manualmente, ahora lo veréis cuando intente hacer onboarding, como me va a pedir autenticación, o puedo hacerlo de forma automático, en escala, utilizando un service principal. Básicamente es eso. ¿Y cuál es más rápido? Y bueno, y lo último, ¿vale? Vamos a intentar hacer onboarding y ya acabamos. Esto es una máquina que teóricamente está en Azure. No sé si voy a poder porque me está dando problemas. A ver, dame un segundo. A ver esa máquina virtual porque no...
La tengo en Azure también esa máquina, ¿vale? Mira, está parada. Vamos a levantarla, no sé si nos va a dar tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy mal. ¿Muy mal ya? Sí. Bueno, pues si queréis lo podemos dejar aquí. Mientras, no sé. Pues si quieres volver a la presentación, si la tienes por ahí, si no, pues simplemente esperamos que os haya gustado, que entendáis sobre todo el potencial que tiene Azurear y la visibilidad que le puede dar a los equipos de IT y como consecuencia toda la parte de CIOs, CTOs dentro de las compañías, pues al final es un tema de visibilidad, es un tema de gobernanza y creemos que puede ser una herramienta que puede entrar poquito a poquito en las distintas organizaciones, pero como digo siempre, es una herramienta que entrará para quedarse y para darnos todo ese potencial. Y por nuestra parte, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y perdonad por la chapa, pero bueno, creo que es un producto que merece mucho la pena porque, como hemos dicho, abre muchas puertas, ¿vale? Dentro del propio entorno on-premise y, como hemos comentado, no solamente es el viaje a la nube, no solamente migración. Podemos iniciar este viaje de forma paulatina y, bueno, y con cuidado, como estamos contando. Súper, mil gracias por la presentación. Solo por comentario adicional, en el onboarding, ¿qué era lo que íbamos a ver de manera general? Sí, en el onboarding lo que iba a hacer era coger una máquina virtual de Azure, la tenía preparada, y lo que iba a hacer era ejecutar ese script que estaba preparando, ¿vale? No lo iba a preparar del todo, pero lo que iba a hacer era ejecutar ese script en la máquina y ver cómo al poco tiempo pues aparecía la máquina reflejada en Azure Arc también, para poder gobernarla, evidentemente. Súper, magnífica sesión, como mencionan en los comentarios. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la Gracias a vosotros. Sí, gracias, chicos. Bueno, preguntas. Y bueno, Estamos por acá. Elías, qué gusto haber coincidido. Y bueno, David, nos vemos en un momento. Para.